Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de devocionales Fe Práctica. Hoy vamos a leer una porción que comúnmente la titulan en las traducciones bíblicas como Hacedores de la Palabra. Y creo que el título lo dice todo. Así que demos lectura y veamos qué nos enseña Dios en estos versos finales del capítulo 1 de la epístola de Santiago. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te parece igualmente apasionante la palabra cuando nos está diciendo cosas como esta? Aquí se le está recordando a la iglesia que no puede engañarse a sí misma simplemente conformándose con oír la palabra de Dios y no llevarla a cabo. Aquí claramente lo acabamos de leer, que dice que esto es un engaño y que por lo tanto la religión de esa persona es vana y no sirve absolutamente para nada. Vamos detalle a detalle en esta lectura que hemos realizado el día de hoy. Dice que debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para enojarnos. Aquí es una invitación muy clara para que todos nosotros evaluemos cómo es nuestro carácter. ¿Eres una persona que se enoja con facilidad? ¿Eres una persona que se apresura a responder ante determinadas situaciones que te son molestas o que te son incómodas? Dice claramente el verso 20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nuestro carácter tiene estas características que se están describiendo aquí en el verso 19 y en el 20, no estamos, según con la palabra, obrando la justicia de Dios. No estamos siendo justos con las personas que nos rodean y que reciben este carácter de nuestra personalidad, en donde nos apresuramos rápidamente a hablar o rápidamente a enojarnos. Y viene el verso 21 a recordarnos que debemos desechar toda inmundicia, es decir, toda cultura de este mundo, toda inmundicia que nos está
invitando a que nosotros nos conformemos con reaccionar de una forma que no es agradable a Dios. Y dice que toda la abundancia de maldad debemos nosotros de desecharla y que debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios que tiene el poder para salvar nuestras vidas, para salvar nuestras almas. Ve la importancia y aquí se ve nuevamente cuál es el propósito de la palabra de Dios, que es salvar nuestras almas de la paga de la inmundicia, de la paga del pecado, que es muerte. Y nos insta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos simplemente conformándonos con escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que se siente satisfecha con asistir simplemente los domingos a la iglesia, a escuchar, pero nunca lleva a la práctica nada. Tal persona, a la luz de esta porción de la escritura que estamos leyendo, se está engañando, pues no es hacedor de la palabra de Dios. Y lo considera semejante a un hombre que se ve en el espejo y después olvida los detalles de su propia imagen cuando ya no está frente al espejo. Nos invita a que miremos con atención la perfecta ley de Dios que nos da libertad y a que perseveremos en ella para que seamos bienaventurados en lo que hacemos. Y con toda contundencia nos dice que el creerse religioso, pero no refrenar nuestra lengua, es un engaño al corazón. Y entonces esa religión termina siendo simple y sencillamente vana. Dice que la religión que es pura y sin mancha delante de Dios se manifiesta en cosas como visitar a los huérfanos y visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Vamos a las preguntas que debemos hacernos cada vez que leamos la porción de la Escritura. ¿Qué te está diciendo hoy Dios con esta lectura que hemos hecho? Y la segunda pregunta, que es igual de importante, ¿qué vas a hacer hoy con lo que Dios te está enseñando? Debes de aplicarlo. Está claramente descrito en esta parte final del capítulo 1 de la epístola de Santiago. Así que medita en esto mientras nos volvemos a ver nuevamente para iniciar el capítulo 2 de esta carta. Que Dios te bendiga.